Quiero agradecer al Señor, hermanos, estimadas hermanas, este bendito privilegio que tengo de poder compartir con ustedes este mensaje de salvación. Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro para pedirle a Dios que nos ayude a comprender el mensaje de esta oportunidad. Padre nuestro que estás en los cielos, invoco tu nombre, Señor, para bendecirte, glorificarte, alabarte y agradecer toda la cantidad de beneficios que nos regalas. Has abierto las ventanas de los cielos para que llueven sobre nosotros bendiciones hasta que sobreabundan. Gracias, Padre, por amarnos como nos ama. Por esto, Señor, nuevamente nos acercamos a ti para suplicarte que tú tengas a bien en bendecirnos con la comprensión del mensaje de esta mañana. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz. Queremos oír tus consejos. Queremos atender a tus admoniciones. Bendíganos en el estudio de su palabra. Lo suplicamos sin merecerlo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos amigos, estimadas amigas, hermanos, hermanas, quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor en el libro de Ruth. Aquí aparece una interesante historia que en términos generales es muy conocida. Sin embargo, en el trasfondo de esta experiencia existen revelaciones asombrosas acerca del amor del bendito Coel, Redentor, Jesucristo el Señor, a favor de nuestra salvación. Dice aquí Ruth, capítulo 1, versos 1 al 4. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, hubo una gran hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Queridos hermanos, quizás los nombres de los personajes que afloran en esta historia nos ayuden a comprender el trasfondo de esta experiencia. Por ejemplo, aquí se dice que Elimelech, marido de Noemí, viajó a los campos de Moab. Elimelech significa Dios es mi fortaleza, Dios es mi refugio, Dios es mi castillo fuerte, Dios es mi salvación. Y este hombre, junto a su mujer, de nombre Noemí, que significa perfume, grato aroma, forman entre ambos una pareja ideal para conseguir los propósitos del evangelismo. Observe usted, un hombre para quien Dios es su fortaleza y una mujer que es como un grato perfume, un grato aroma de alabanza eterno. Se han unido para formar un matrimonio. Y Dios los bendijo con 2 hijos. Y contrasta
el significado de los nombres de los hijos. Malón significa tristeza y Kelión significa desgracia. Esto es lo más común en la vida de los seres humanos. Generalmente cuando una pareja se une para formar un vínculo de amor delante de Jehová nuestro Dios, y los caracteres que tienen cada contrayente forman una pareja ideal, perfectamente. Se supone que en la familia, en lo que ellos forman como hogar, debiera ser felicidad y gozo. Sin embargo, aquí los hijos, cuyos nombres no están puestos por casualidad, representan uno a la tristeza y el otro a la tragedia, a la desgracia. El asunto es que Elimelech, dice aquí la historia, murió. Y los dos hijos de Noemí encontraron esposa moabita. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, cuyos nombres también son significativos en la historia de la redención. Orfa, en realidad, no es un nombre descriptivo de alguna virtud. Si tuviéramos que traducirlo en forma exacta, Orfa significa chascona, desordenada, descuidada. En cambio, el nombre Ruth significa fidelidad, amor y amistad. Todo esto en el idioma moabita. Querido, ¿no le parece a usted que esta historia nos está diciendo algo más profundo de lo que se plantea aquí? Acerquémonos un poco a la comprensión de este mensaje. Fíjese usted que hay algo sumamente importante para Dios. Más importante que usted o yo nos pudiéramos aprender un libro de la Biblia de memoria. Por ejemplo, supongamos que hiciésemos esfuerzos por comprender y entender de memoria el libro Segunda de las Crónicas, que debe ser muy valioso el esfuerzo intelectual. Pero más importante que eso, hay un anhelo divino que el Señor le expresó al ser humano. Y este anhelo divino se cumple solo con la intervención de los seres humanos. Le dijo el Señor, ir y hacer discípulos, enseñándole a todos los hombres todo lo que les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 18 al 20. Exactamente, mis queridos amigos y hermanos. La proclamación del Evangelio para Dios tiene una trascendencia fundamental en la historia de la humanidad, porque es a través de la difusión de la palabra de Dios, de la difusión del Evangelio de Jesucristo, como el ser humano puede ser libre, puede ser transformado en su naturaleza pecaminosa y puede ser finalmente redimido y llevado salvo a los cielos. Dios se encarga tesoneramente, cuidadosamente, que no descuidemos la obra de proclamar el Evangelio. Constantemente aflora esta preocupación en la palabra del Señor. Recuerde, por ejemplo, Mateo 24, verso 14.
y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones por testimonio a todos los hombres. Entonces vendrá el fin. Es una condición fundamental de salvación, la predicación del evangelio de Jesucristo. Resuenan a nuestros oídos las palabras que están escritas en Apocalipsis 14, verso 6, con gran gozo y alegría, que esta es una promesa que se escribió por allá por el año 100, en el siglo I después de Cristo, y hasta el día de hoy se cumple en forma asombrosa. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El gran anhelo de Dios es que usted y yo podamos asumir esta preciosa responsabilidad que el cielo le otorga a sus siervos, a quienes hemos creído en su nombre. Y el Señor nos anticipa: no estaréis solos en esta obra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Santo Consolador, y allí podréis ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y además el Señor encargó a los ángeles que nos acompañasen en esta magna tarea de anunciar el evangelio eterno del Señor. Entendido así este asunto, que lo más importante que para el cielo existe es la predicación del evangelio. Aparte, por supuesto, hermano, que podamos cosechar los frutos de la predicación en almas redimidas para el cielo. Lo que trasciende aquí es este anhelo divino de que se predique el evangelio. Pero el Señor se encuentra con una impresionante contradicción. Muchos dicen creer en Dios, dicen amarlo, incluso realizan actuaciones para conseguir por obras la salvación, y se olvidan de este trascendente asunto de compartir lo que el Señor nos ha regalado. Por eso que aquí dice Ruth 1, verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo aquí, dice, una gran hambre en la tierra. Alguien podría preguntarse, ¿por qué Dios permitió que se produzca esta hambre? Es cierto que hay cosas que Dios permite, no que Dios las genere, pero Dios las permite. Y aquí el Señor permitió el hambre. Reflexione algunos momentos. ¿Por qué Elimelech, un siervo de Dios, cuyo nombre significa Jehová es mi castillo, mi fortaleza, unido a su mujer, un perfume, una iglesia representaba en el aroma de su vida espiritual, tienen que experimentar el hambre? No hay duda alguna que ellos habían olvidado la misión. A pesar que su nombre diga que Dios es su fortaleza, o que su nombre diga que es un perfume grato a Jehová. Es que cada vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, en el fondo le declaramos a todo el universo que Dios es nuestro Rey, que Dios es nuestro Señor, que Dios es nuestro Salvador. Y nuestras oraciones, nuestra vida,
El cambio en nuestra manera de ser, de nuestro estilo de vida, es como un grato aroma para Dios. Pero a veces el Señor tiene que inducirnos por medio de circunstancias, ya sea catastróficas en la naturaleza o circunstancias sociales, para inducirnos a cumplir la misión. Aquí esta hambre entre los siervos de Dios se explica solo por un motivo. Este grupo social no estaba cumpliendo la tarea de predicar el Evangelio de Jesucristo. Permítame ilustrarlo con otro ejemplo. Dios siempre ha deseado que su palabra, su santa ley, su evangelio sean conocidos por todos los seres humanos. Pero el pueblo de Israel olvidó esta misión y el Señor nuevamente permitió que los ejércitos caldeos invadiesen Judá, invadiesen Jerusalén y llenaran la región de sufrimiento y dolor. Dios lo permitió. No es que Dios haya traído las fuerzas guerreras del imperio babilónico para destruir la ciudad. Pero cuando un ser humano, una familia, un clan, una tribu, un pueblo, una nación, un país, se olvidan de lo más trascendente que el Señor les solicita, entonces el Espíritu Santo se retira y las fuerzas del mal generan condiciones desfavorables para que en esas condiciones se despierte la conciencia de los siervos de Dios. Así llegaron, por ejemplo, las tropas babilónicas a Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 17 al 21. Dice que los ejércitos babilónicos echaron a tierra los muros de Jerusalén, quemaron el templo, quemaron los palacios de los príncipes hebreos, se robaron todo lo que pudieron robarse, mataron a las doncellas, a los jóvenes, a los niñitos, a los ancianos, se robaron todo el instrumental del templo de Jehová y se lo llevaron y lo pusieron en el templo de Marduk en Babilonia. Desastre total. Pero los que escaparon con vida, dice la palabra de Dios, fueron hechos siervos de Nabucodonosor y llevados contra su voluntad a Babilonia. Ellos no querían ir a Babilonia. Ellos querían seguir prosperando en Jerusalén. Pero estaban encerrados en un círculo de egoísmo dogmático. Y ahora el Señor rompe ese círculo y lleva a siervos seleccionados, entre los cuales destacaron Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, y los llevaron a Babilonia. Y en esas condiciones de aflicción tuvieron que testificar. Allí el Señor pudo conseguir que ellos hablaran, que ellos proclamaran el Evangelio. Pero vea usted lo porfiado que resulta el corazón del ser humano cuando no entiende su misión. Aquí, por ejemplo, en el Salmo 137, se recuerda la actitud que tenían los cautivos de Jerusalén en Babilonia. Decían, el pueblo de Dios que quedó con vida y llevado prisionero al más poderoso imperio de la antigüedad de aquel tiempo, junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Nuestras arpas estaban colgadas en los sauces y los que nos habían traído cautivos nos pedían: los gentiles
pidiendo, los ignorantes pidiendo, los ateos pidiendo, los incrédulos pidiendo. Cántennos los hermosos cánticos de Sión. Hay hambre en el mundo por conocer a Dios. Mientras los que tienen las revelaciones de Dios esconden sus tesoros para que no brillen ante la conciencia de los que están perdidos. Cántennos cánticos de Sión. Y miren la reacción que tuvieron la mayoría de los hebreos. ¿Cómo vamos a cantar cántico de Jehová en tierra de extraños? Pero si es eso lo que hay que hacer. Es eso lo que nos pide Dios, que cantemos cántico de Jehová en tierra de extraños. Ahora, si usted quiere ser literalista y piensa que es un cántico, en realidad es un testimonio que es como un cántico de vida. Es una enseñanza, es un estudio bíblico. Si esto lo traemos a la modernidad, es un llamado telefónico, es un mensaje por email, es una invitación a escuchar alguna predicación, etcétera, etcétera. Cántenos cánticos de Jehová, de Sión. ¿Cómo vamos a cantar cánticos de Jehová en tierra de extraños? Yo prefiero, decían ellos, que mi mano derecha pierda su destreza y mi lengua se pegue a mi paladar antes que yo me olvidara de Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, antes que me olvidara cuando Babilonia, los hijos de Edom gritaban, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Babilonia la desolada, ¿quién te diera el pago de lo que tú nos hiciste y estrellar a tus niños contra la peña? Es que a veces, queridos hermanos, las tragedias son las únicas que despiertan el corazón. Los momentos de aflicción y de tribulación son las únicas alternativas que pueden preocupar el corazón, preocupar el alma. Y miren los resultados. Los príncipes que fueron llevados al palacio del rey hicieron su tarea, testificaron, y millares se convirtieron al evangelio. Aún el rey de Babilonia se convirtió a Jehová y glorificó al Eterno. ¿Puede usted dimensionar lo que significa que un rey se convierta a Jehová? Él dictó una ley. Todos creen en Jesucristo. ¡Qué maravilla! Aunque eso, estoy consciente que no es un asunto de leyes, sino que es un asunto de fe. Pero, como usted puede notarlo, las condiciones de la proclamación cambian de un momento a otro en la historia. Algo parecido entonces le sucede a este matrimonio. En Belén hubo hambre, y para que en Belén haya hambre, recuerde que la agricultura requiere de largos periodos, en años, para dejar de producir los bienes. No es que hoy día usted no coseche y se acabó todo. Los procesos de la tierra son lentos. Que no conocen al Señor. Y Elimelech y Noemí supieron que en los campos de Moab había abundantes recursos para la vida. Y partieron. Pero el propósito que los llevó a Moab no era vamos a predicar el evangelio de Jesucristo.
Vamos a compartir las nuevas, buenas, nuevas de salvación. Vamos a proclamar la vigencia eterna de la ley del Eterno. Vamos a hacer estudios bíblicos. No era ese el motivo. El motivo fue una circunstancia histórica. Hubo hambre y ellos tuvieron que emigrar a un país de paganos. Querido mío, estimada hermana, ¿no le parece a usted que en este año nos ha sucedido algo semejante a esto? ¿Será que usted y yo nos estamos olvidando de ir a tierra de extraños a proclamar el mensaje de salvación? De tal suerte que el Señor ha tenido que permitir que se difunda en el planeta una pandemia que nos estremezca y nos haga buscar nuevas alternativas para anunciar el mensaje de salvación. Y el Señor nos dice ya, si tienes tantos problemas para ir el sábado a la iglesia y te estás quedando en cama, si estás ocupadito y cansadito y prefieres recostarte entre las sábanas y no tienes poder para decir, apártate de mí, Satanás. Pues el Señor, pienso al menos, que nos entregó un método tan cómodo para proclamar el mensaje. Un método, por cierto, que no era factible en el pasado, pero ahora sí, en el cual usted y yo ni siquiera salimos de la casa y apenas tenemos que digitar una clave de un link para conectarnos con los interesados. Y el Espíritu Santo hace todo el trabajo. Motiva, despierta, conecta, bendice, salva, ayuda. Pero el Señor, aunque sea ese puntito pequeño, irá de digitar una clave, un link, un par de letras, un par de números. Pero hagámoslo, porque no puede dejar de desconocerlo. Hay gente que hasta para eso tiene flojera. Entonces, esta historia, mis queridos hermanos, nos despierta a reconocer que nuestros compromisos no han estado sobresalientes en este año. Y el Señor nos ha estremecido y gracias a Dios, millares y millares de hombres y mujeres que aman a Jesucristo han reconocido que las cosas no estaban muy bien en su vida y obligadamente por las circunstancias históricas, ante el temor de contagiarse y morirse, prefieren buscar al Señor. Yo digo, gloria a Dios, que lo busquen aunque sea por eso, porque tienen temor del día de mañana. Pero no para todos los siervos de Dios es lo mismo. Hay mucha gente que ama a Jesucristo. Con pandemia o no, trabajan igual. Con invasiones babilónicas o no, sirven al Señor del mismo modo. Con hambre en su región o sin hambre, entregan sus actos de servicio a la causa de Jesucristo. Yo no puedo decir que todos están en una condición de tibieza espiritual, porque no es así. Hay siervos de Dios tremendamente comprometidos con la causa de Cristo, por lo cual agradecemos al Santo Consolador, nuestro Señor Dios, Espíritu Santo. Pero cualquiera sean las circunstancias que están rodeando nuestra vida social, creo que siempre debiéramos tener en nuestra mente el anhelo divino. Predicar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Y querido, no es que el Señor te pida que tú vayas a Mongolia o vayas al Tíbet o que vayas a Mozambique, por mencionar algunos de los países de este tiempo. No es necesario hacer eso. Ir hacia allá. Tu deber no es ese. Tú tienes y yo tengo mi campo misionero. Y el campo misionero principal que Dios nos ha entregado es nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio o de trabajo, nuestros vecinos, nuestros conocidos. O sea, si sumamos los seres amados, las familias, los vecinos, oiga, suman 100, 150 personas. Buen campo misionero, al cual el Señor te garantiza que no tendrás rechazo emocional de ninguno de ellos. Porque si yo voy a una ciudad donde no soy conocido, golpeo una puerta, por las circunstancias de la maldad del ser humano, podrán mirarme desde dentro por el ojo de la puerta y como no me conocen no me van a abrir la puerta. Pero si soy un vecino, si soy un pariente, si soy un amigo, eso desaparece. Entonces el Señor nos invita a que tengamos consideración de la tierra de los extraños, de los extranjeros. Observo, cuando llegó esta familia a Moab, los muchachos, sus padres, no dejaron de ser hebreos. ¿Usted piensa que porque llegaron a Moab dejaron de observar el sábado? Por algo el padre se llama Elimelech y la madre se llama Noemí. Jehová es mi fortaleza, perfume grato a Jehová. Tengo la certeza absoluta que estos padres siguieron con sus costumbres espirituales que tenían en Belén, es decir, recibían el sábado, descansaban el sábado, glorificaban a Dios, trabajaban, compartían la fe. ¿Qué es lo que el Señor quería? Aunque en principio el Señor quería que desde Belén fueran a Moab, por periodos de tiempo, evangelizaran y se volvieran. Pero, como no estaban cumpliendo esa tarea, el Señor tuvo que recurrir a una hambruna para que pudieran hacerlo. De tal suerte que millares de moabitas conocieron al Dios creador del cielo y de la tierra. Los muchachos, al mirar a las moabitas, eligió uno a Orfa y el otro a Ruth para casarse. Aquí la historia dice que murieron Elimelech y tiempo más tarde sus dos hijos y las tres mujeres quedaron viudas. Y mire lo que plantea la palabra del Señor, porque Noemi dijo, no tengo más nada que hacer en Moab, me devuelvo a Belén. Entonces iniciaron la marcha de retorno las tres mujeres y al momento de separarse, dice aquí Ruth 1:14, ella, refiriéndose a las nueras y a su suegra, alzaron otra vez la voz y lloraron. Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus ídolos. Vuélvete tras ella. Y Ruth respondió, no me ruegues que te deje, no me ruegues que te deje.
que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí será sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Llevemos esta conversación que tuvieron estas dos mujeres al plano espiritual. ¿Qué le parece a usted que Noemí represente al pueblo de Israel y Ruth represente a la iglesia cristiana conformada por judíos y gentiles creyentes en Jesucristo? Si esto fuera así, entonces hay una iglesia cristiana conformada por judíos y gentiles que está manifestando su vocación de fe, diciendo: Israel, Israel, donde quiera que tú fuiste, yo seguiré tu camino. Donde quiera que tú viviste, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y Jehová, tu Dios, será mi Dios. La ley que tú proclamaste, Israel, la proclamaré yo. La palabra que tú desechaste, la enseñaré yo. El evangelio que tú no predicaste, lo predicaré yo. Todavía en la historia de la humanidad existe un Noemí, un Israel espiritual y una Ruth, una iglesia conformada por judíos y gentiles, dispuestos a no abandonar los fundamentos de la salvación que recogimos del pueblo de Israel. Y cuando esto sucede así, entonces nosotros entramos al campo de Dios, el cual está representado en un nuevo personaje que aparece aquí en esta historia, Booz. Ruth capítulo 2 dice aquí: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Querido, Booz significa pariente, pero también significa Goel, y Goel significa redentor, de tal manera que este pariente era el redentor de Noemí. ¿Qué significan esas palabras? La ley hebrea decía que cuando en un matrimonio el marido muere, el hijo que sigue al hermano muerto debía tomar su viuda por esposa de sí mismo para continuar con la descendencia del hijo mayor. Es decir, toda esa obra de bienestar social se conoció con la expresión Goel, redentor, redimir, ayudar, bendecir, solidarizar.
Y Ruth la moabita dijo a Noemí, verso 2, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en aquel campo del dueño ante cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo de los segadores de Booz. Y aconteció, dice la palabra de Dios, que aquella parte del campo era del pariente, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y le dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Pequeño paréntesis, hermano. Qué hermoso saludarse así. Yo siempre me preguntaba o he observado la forma de nuestros saludos. Nuestros saludos no contemplan los mensajes de salvación. A ver si usted lo intenta y comienza a saludar. Que el Eterno sustente tu alma. O que el Todopoderoso te bendiga en tal cosa, etcétera. Lo digo a manera de promocionar la fe de Cristo, hasta incluso en las palabras del saludo. Cierro paréntesis. Verso 5. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿quién es esta joven? ¿Quién es esta joven? El criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Esta actitud de Ruth de trabajar en su campo desde la mañana hasta el atardecer, sin descanso, conmovió el corazón del pariente de Noemí, Booz. ¿Será lo mismo que le pasará al Señor Jesucristo cuando ve que usted, siervo de Dios, y usted, hermana, sierva del Altísimo, trabaja de mañana, de mediodía y de tarde en el campo de la siega de Jesucristo el Señor? Y no es que sea como antes, que tengamos que estar al sol, desgastándonos, cortando con los instrumentos del campo, cargando las semillas, etcétera. Ya lo dije. Es tan fácil predicar el Evangelio hoy en día que ni siquiera necesitas salir de tu casa. Una llamada telefónica, un mensaje por la internet, un libro, un mensaje grabado, que lo envíes por las redes.
No te van a desgastar al punto de quedar rendida como quedaba Ruth en los campos de Booz. Alguien nos está mirando desde el cielo y observando la actitud misionera de nuestra vida. Si trabajamos, no digo frenéticamente, pero si trabajamos afanosamente en el campo de la siega de Jesucristo el Señor, Dios también tiene a bien llenarnos de su gracia redentora. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth, piense usted que estas son palabras que Jesucristo te dice a ti. Traslada esta frase a la historia de la redención. Sí, es cierto, se la dijo Booz a Ruth, pero es una frase que nuestro pariente Jesucristo, nuestro Redentor, no se la dice a nosotros. Dice aquí, oye, hija mía. Bueno, el original dice, oye, hijita. Qué tierno el Señor. O bien, oye, hijito, para que ellos no se sientan mal. Oye, hijita, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Piensa, querido hermano, estimada hermana, lo que el Señor te pide en este momento. No vayas a espigar, no vayas a cosechar, no vayas a trabajar especialmente al campo del diablo. No te muevas del campo del Evangelio. Quédate conmigo, hijita, no pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas, junto a mis criados. Mira bien el campo para que ciegue y sigue a mis criadas, porque yo he mandado, observe, pues se pasó el Señor. Yo he mandado a los criados que no te molesten. ¿Ha experimentado usted alguna molestia por el causa de Cristo? ¿Lo han llevado preso? ¿Lo han azotado? ¿Lo han condenado a una hoguera? ¿Lo han enviado a trabajar como esclavo a una galera? ¿Lo han encerrado en una cárcel? ¿Le han cortado la cabeza? ¿Lo han aserrado? ¿Le han sacado los ojos por causa del Evangelio? Esas prácticas antiguas fueron muy difundidas en los reinos donde Satanás ejerció su dominio sin control. Pero hoy día el Señor le dice a todos, no molesten a mis siervos. Ahora, si usted pretende que siendo cristiano no va a experimentar ninguna preocupación, por favor, permítame recordarle que está en la tierra y que todavía el reino de Cristo no se impone en todo este planeta, pero que llegará el día en que el Señor tomará dominio de este mundo e impondrá los fundamentos de su reino. Y ahí se van a acabar, se van a terminar las lágrimas, los sufrimientos, las enfermedades, el dolor, la muerte, la angustia, las tribulaciones, la aflicción, etc. Porque mientras estemos en este mundo dominado por Satanás, tendremos aflicción. Pero usted debe reconocer que nuestra aflicción son apenas pequeñas caricias a la piel comparadas con las grandes tribulaciones de los siervos de Dios que vivieron en el pasado. Recuerde, Jacobo fue muerto a filo de espada, Pedro fue crucificado y él pidió que fuera crucificado cabeza abajo. Pablo fue decapitado, etcétera. Eran otros tiempos, ¿verdad? Pero ahora el Señor le ha impuesto
a las fuerzas del mal: no molesten a mis siervos. Y el mandato del Señor se ha cumplido. Y mire de lo que se preocupa el Señor ahora. Dice aquí el verso 9: hijita o hijito, cuando tengas sed, ve a las vasijas de mi reino y bebe del agua viva que sacan los criados. Ella entonces, viendo su generosidad, inclinó su rostro y le dijo: porque he hallado gracia delante de tus ojos. Ante esta pregunta de la iglesia, la respuesta viene del cielo. Lo que ocurre, dice Jehová, es que yo te amo. Y te amo con un amor eterno, que no conoce fronteras, que no tiene límites. Y porque te amo, te extiendo mi misericordia, que es sinónimo de gracia. Te extiendo mi buena voluntad para salvarte. Jeremías 31, verso 3. El pariente, estoy leyendo el verso 14 de Ruth 2, el pariente, vos, pero en la historia de la redención, Jesucristo el Redentor nos dice a toda sierva y a todo siervo a la hora de comer: ven aquí y come del pan vivo que sacia toda hambre. Moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje de la comida y comió, observe, hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y vos mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas. ¡Qué encantadora es esta preocupación del Señor! Debemos reconocer, mis queridos hermanos, que Dios ha bendecido a sus siervos. Yo no escucho sus voces, pero me imagino que todos estarán diciendo al interior de sus conciencias: amén. Sí, Dios ha abierto las ventanas de los cielos para que llueva sobre nuestras vidas bendiciones hasta que sobreabunden. Y el Señor les dice a sus criados, ya sean estos ángeles, siervos bendecidos por el Eterno, a la manera como fue bendecido Job, Abraham, Isaac, Jacob, José y tantos siervos del Altísimo, a los que Dios les dice: oye, deja caer una gavilla llena para que la recoja mi siervo o la recoja mi sierva. No la avergüences. Hermanos, Jesús está preocupado por nuestro sustento y deja caer gavillas cargadas de bendiciones para que tú y yo solamente tomemos la molestia de ponernos de rodillas para agradecer
tanta misericordia, tanta bondad, tanta generosidad, tanto amor. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos, buenas bendiciones, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis por eso. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra vio lo que había hecho. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Esto es lo que hay que hacer. Recoger de la mano del Señor las mejores espigas de la salvación y volvernos a casa y repartir esas espigas entre la familia, los amigos, los vecinos, porque las espigas de la salvación, más allá de las bendiciones económicas que usted podría proyectarle a un ser amado, a un siervo de Dios, las bendiciones son las espigas de la salvación. Dios está interesado en que usted dé a comer a su suegra, a su suegro, aunque le caigan mal. Darle a comer del pan de vida, del agua de la salvación. Estamos terminando el año. ¿Qué tal si esta tarde aprovechamos la oportunidad para que en esta reunión de alabanza y de gratitud a Dios expresemos nuestro gozo por ser siervos del mejor Señor del universo, por ser sustentados por aquel que nos ama, nos bendice, nos cuida, nos ayuda, nos alienta, nos protege, nos prospera, nos beneficia, nos redime y nos salva. ¿Qué tal si le agradecemos al que vive por los siglos de los siglos todas las espigas de bendición y salvación que hemos recibido de su mano? Querido mío, estimada hermana, si lo que recibimos no es porque usted o yo seamos bonitos, o seamos simpáticos, todas las bendiciones tienen un origen, es porque Dios nos ama. Y dígame usted, que si el hecho que Dios nos ame no es la gran bendición que el cielo nos regala, el fruto del amor, por lo cual el Señor por nosotros todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Primera de los Corintios 13, verso 8. Pero ¿cómo podemos responder a tanto cariño? Fíjese que el capítulo 3 de Ruth nos alienta un poco a pensar el mecanismo de esa devuelta de mano. Yo estoy consciente, hermano, de que para el cielo no es suficiente que usted diga, gracias, papito, porque hoy día me diste de comer. Gracias, papá, porque sanaste mi guaguita.
Gracias, papito lindo, porque mi esposo volvió sano y salvo. Gracias, Señor, porque mi novia fue protegida en el camino, etcétera, etcétera. Usted puede darle gracias, indudablemente. Pero aquí dice algo más, fíjese. Ruth capítulo 3, verso 1. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscarte hogar para ti, para que te vaya bien. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de la cebada. Observe, te lavarás, te ungirás, te vestirás tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde él se acostó, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que tienes que hacer. Aquí dice claramente, cuando el pariente esté preparando la cosecha. A ver, ¿cuál es la cosecha de nuestro Coel, de nuestro Redentor, de nuestro pariente? La cosecha, indudablemente, el Señor la va a recoger cuando venga por segunda vez en gloria y majestad. Cuando venga por segunda vez a la tierra en gloria y majestad. Ahí Él va a recoger su cosecha. Y su cosecha va a ser resucitados de toda la tierra y de todas las épocas de la historia. Y la transformación en un abrir y cerrar de ojos de quienes estén, que me gustaría decir, estemos vivos para la venida del Rey. ¿No le gustaría estar vivo, viva para la venida del Rey? Y que el Señor nos coseche en plena conciencia. ¡Qué maravilla! Por lo tanto, como el Señor va a preparar su cosecha, así como Ruth se preparó para el momento en que vos aventase o avientase la parva de la cebada, y se lavó, se ungió y se vistió su mejor vestido y se acostó a los pies del Redentor. ¿No será posible que nosotros hagamos lo mismo? Este lavarse aquí no significa el concepto de higiene física. Es indudable, porque la práctica de la higiene física en el pueblo de Israel era una pauta, era algo así como la ley de los mandamientos. El libro del Levítico dice que aquellos que no se hacían aseo los sacaban del campamento, los echaban fuera porque eran foco de infección. Así que todo el mundo andaba lavadito, perfumadito, bien bonito. No se refiere a esos lavados. En el plano de la salvación, te lavarás. Significa, hermano, te bautizarás. Viene la cosecha, viene la cosecha. El dueño de las espigas de cebada y de trigo viene a buscar, está a punto de meter la hoz en la siega final de la historia. Te encontrará lavado, es decir, te encontrará bautizado. Y eso hay que hacerlo antes que él venga, no después que venga. Pero además, dice aquí, te
significaba para el pueblo de Israel perfumarse con el óleo de alegría, además de lavarse, ¿no es cierto? La gente se perfumaba, perfecto. Pero en términos espirituales no es así. Después del bautismo viene otro bautismo, el del Espíritu Santo, para que tú y yo seamos una virgen prudente, que tengamos nuestra vasija, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras facultades espirituales, bajo el control total y pleno del Santo Consolador. Y falta un tercer paso: bautizarnos, ungirnos con el Espíritu Santo y vistiéndonos el mejor vestido y el mejor manto que podamos poner sobre nuestro ser. No es ese manto de terciopelo, de color marrón o de color blanco, armiño, conforme a los gustos de la gente. El manto que debe cubrir la vergüenza de nuestra desnudez o pecado se llama justicia de Cristo. Antes que Jesús venga en gloria y majestad, el Rey del universo, el dueño de la era, el Señor de la cebada y del trigo, debe haber constatado en nuestras vidas que somos hombres y mujeres bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hemos tenido la experiencia en nuestras vidas del ungimiento del Santo Consolador, y nuestro templo, nuestra vasija está llena de aceite, y que nuestro cuerpo está cubierto por el manto de justicia de Cristo. Mire qué lindo, una persona bautizada, por lo tanto limpia de sus pecados, en sentido espiritual, ungida por el Espíritu Santo, por lo tanto transformado en un ministro de justicia y cubierto por el manto de la justicia del Señor. Dígame, ¿qué le impide llegar al cielo? Y agregue que antes que Cristo venga, antes y no después, tenemos que tomar la gran decisión de nuestra vida: ponernos a los pies del amado y proclamar de lo más profundo de nuestro corazón la súplica: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de la vida de este pecador. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque aquí yo reconozco mis rebeliones y mi maldad está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Postrado a los pies de Cristo, reconociendo en primer plano nuestra condición de pecadores y suplicando por la misericordia del amado, rogando ser lavado por la palabra, por la ley, por el Espíritu, de todas nuestras falencias, y luego pedirle al Dios de los cielos: úngeme con aceite para que mi copa esté rebosando, porque he aquí que todo mi ser es tuyo. Tómame, como dice la sierva de Dios, enteramente como tuyo o tuya, y ten de mí misericordia.
actitud de Ruth era un llamado al Redentor para redimirla. Y mire la reacción que el Señor tuvo con nosotros, ilustrada en la obra de Boaz a favor de Ruth. Dice aquí el verso 14. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, lo que quiere decir, después que sirvió al Señor toda su vida, y aunque durmió en el sueño de la vida, de la muerte, se levantó de la tumba para recibir su recompensa. ¿Y en qué consistió su recompensa? Dice aquí, verso 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo en tus manos. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Extiende delante de mí, dice el Señor, el manto de tu fe, y yo lo llenaré con bienes de salvación, hasta 6 medidas, para que sobrepase los bordes del manto, para que tu copa esté rebosando y tu mesa servida para la gloria de Dios. Querido amigo, estimada amiga, hay un Señor en el cielo que quiere ser tu Redentor. Hay un Señor en el cielo que está esperando tus decisiones. Bautismo, ungimiento, asunción del manto de justicia, disposición para ponerte a los pies de Cristo. Y el Señor llenará tu vida de bendiciones hasta que sobreabunde. Han pasado los años y son millones y millones de seres humanos los que comprueban que el amor de Cristo no conoce frontera ni tiene límites. Por consiguiente, te invito entonces a que inclinemos el rostro para que le pidamos a Dios que nos bendiga y nos llene el manto de la fe hasta que sobreabunde con bendiciones procedentes del cielo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te alabo una vez más, Señor. Te bendigo. Gracias, Padre amado, por darnos el mejor Goel, el mejor Redentor del universo, nuestro mejor pariente, dueño de todas las galaxias del mundo, preocupado de nuestra sed, de nuestra hambre, de nuestro vestido, de nuestro calzado, pero sobre todas las necesidades físicas, fisiológicas, está interesado en nuestra salvación, garantizándonos que sirviéndole a Él, durmamos a los pies del Eterno. Llegará la mañana de la redención y nos despertará a vida nueva. Gracias.
Redentor que nos has regalado, Jesucristo el Señor. Y te suplico, Dios, que tú nos ayudes ahora a tomar las decisiones trascendentes de nuestra vida. Bendiga usted a todo oyente que reflexione en este mensaje y mueva por el poder de su Santo Espíritu a todo corazón a tomar decisiones para la vida eterna. Lo suplico y lo proclamo en el nombre de Jesús. Amén.